bienvenidos a un nuevo episodio del podcast WO. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el libro Ensayos sobre la ceguera. Este libro fue escrito por José Saramago en el año de 1995, curiosamente el mismo año en que yo nací, entonces tenemos la misma edad. Y es muy importante dentro de la carrera de José Saramago porque le valió el premio Nobel que se lo ganó en el 98. Ese autor es interesante porque él no empezó a escribir sino hasta los 65, 67 años y en el poco tiempo que lo hizo se consagró como uno de los mejores de la historia universal y ganó el Nobel y pues dejó grandes obras. Nosotros personalmente, aparte de este libro, también hemos leído uno que se llama Las intermitencias de la muerte y El año de la muerte de De Ricardo Ricardo Reis. Reis. Ambas o las tres obras personalmente a mí me han fascinado. Me gusta mucho que Saramago tiene un estilo particular para escribir, ¿no? Que él no usa la puntuación de siempre porque uno ve en sus textos y es como una lluvia de ideas Ujú. constantemente, ¿no? Incluso a veces es difícil identificar quién es el que está hablando o a veces no hay nombres en los personajes. Él juega un poco con eso, con el estilo, la forma de crear su obra. Y es interesante también un poco leerlo por eso. Es muy Claro, inmersivo, ¿no? ¿no? Incluso que digamos, particularmente en esta novela, precisamente evidenciamos el tema de que no hay nombres como tal relacionados a las personas, sino que simplemente son diferenciadas, es por características en específicas que tiene, que Sí, su profesión o que de pronto algo físico o etcétera. sí, Entonces es es algo muy interesante. Y particular. hay un porqué de por qué ocurre esto, pero bueno, ya vamos más adelante con ello. Ahora, para empezar el video, pues simplemente vamos a hacer un breve resumen, más o menos para poner en contexto a los escuchantes, a los que escuchan Los a escuchas. los escuchas, sí, qué es lo que ocurre en la obra. Entonces, básicamente, esto maneja una premisa mágica, que es otra de las características usuales en las obras de Saramago. La premisa es algo inusual, algo metafísico, ¿no? Puntualmente en esta obra, en Ensayo sobre la ceguera, ocurre que cae como una especie de pandemia sobre la gente que los lleva a tener una ceguera, pero es una ceguera blanca, no es una ceguera Como como oscura. normalmente se cree que es, normalmente la gente vería negro. En esta obra la gente empieza a saber blanco, ve como un mar de leche, como una blancura completamente presente. Entonces, bueno, básicamente esa es la premisa. Empieza con un tipo que está en un carro, en un semáforo, y a la nada se queda ciego, pero entonces empieza a ver blanco. Entonces hay una persona que lo ayuda, lo lleva al apartamento, luego esta persona va a una cita médica con un oftalmólogo y la obra comienza a desarrollarse porque todas las personas que estuvieron en ese mismo día en el consultorio del oftalmólogo se contagian. Entonces, pues ahí muestran Empiezan a quedarse. que se mueve como una pandemia, ¿sí? No se sabía si era viral, si era por el aire, si era por contacto. El caso es que se esparcía. Pero entonces la obra empieza a avanzar poco a poco, estos personajes se empiezan a topar y ya luego pasamos a un espacio en donde el gobierno toma medidas y buscan un asilo, si era Es sí, un un asilo, asilo un pero asilo para, abandonado, o sea, realmente no estaba como en condiciones óptimas, sí, sino exacto. simplemente vieron como la estructura y dijeron esto, aquí vamos a Y empezar montaron a improvisadamente ingresar. como el campamento. Exacto. Entonces se reunieron en ese espacio a los primeros ciegos porque pues hicieron un sondeo, un registro y los ubicaron y empezaron pues a meterlos allá. Entonces se les da como unas reglas, unos lineamientos para que pues intenten vivir lo más armoniosamente posible adentro. Sin embargo, en el exterior la pandemia, el virus sigue esparciéndose y pues lleva al caos porque pues el mundo o todo el mundo cae como en ese miedo, en ese caos de que pues no, la incertidumbre de que no se sabe qué va a pasar, no se sabe ni cuáles eran las causas, no se sabe si va a ser algo definitivo, si tiene cura. Entonces el mundo empieza a llevarlos, caen en este caos. Entonces la novela empieza a desarrollarse también porque los personajes dentro de las instalaciones empiezan a pasar por varios altercados, empezando por problemas con la alimentación, con la frecuencia con la que recibían la comida, por temas de aseo. Este lugar no contaba con todas las condiciones o las condiciones mínimas para una vida digna. Entonces empiezan a tener muchos problemas. Ya luego pues muestran el inconveniente de que siguen metiendo personas y esto se vuelve pues ya un caos porque en un punto ya el ejército y los que estaban digamos a cargo de mantener el lugar, ya ellos también se pierden o como que abandonan el cargo y ellos quedan regidos básicamente bajo su norma.
Entonces aquí empiezan pues los conflictos, empieza toda esta naturaleza humana a salir a brote y pues hay varios conflictos, hay problemas de violación, de violencia, de de autoritarismo. autoritarismo, que, sí, o sea, más adelante pues digamos se ahonda un poco más de por qué todo esto está plasmado dentro de la obra. Entonces ya para hacer el resumen corto, hay un conflicto, hay un incendio, el asilo se quema, Manicomio. el manicomio, sí, las personas salen y ya en la calle pues intentan sobrevivir un par de días, como todos, o sea, ya en ese punto vivían como animales, están todos permeados por la sociedad, llenos de traumas, llenos de violencia. Sin embargo, pues ellos intentan sobrevivir dentro de lo que pueden en la ciudad, lo que medio conocen. Hay un personaje que nunca pierde la vista, que es la esposa del doctor, y ella es muy clave, ella es una protagonista allí porque pues es la que nos permite a nosotros los lectores tener como un espacio más visual de lo que pasa, ¿no? Porque pues justamente todos los demás personajes no tienen esta capacidad y están pues valiéndose básicamente de sus demás sentidos. Esta mujer pues es la que los guía y los Los acompaña ayuda y en todo. los ayuda y es muy clave aquí. Pero bueno, ya simplemente de un momento para otro, ya en la ciudad, la ceguera así como apareció, de la nada, se va y ya, la sociedad como que dentro de todo intenta volver a su normalidad. Entonces ese fue como el breve resumen. Entonces ya, Grandes puntos a tocar ahí con respecto al libro, ¿no? sí, Digamos, algo también leía un poco acerca como de la historia de Saramago, que digamos él ilustraba en sus libros como muchas de sus vivencias por las cuales estuvo viviendo en Portugal, sí, en las Islas Canarias, como fue también como desterrado, etcétera. Entonces como que digamos todo esto, todas estas reflexiones con respecto al comportamiento humano como en específicas circunstancias, realmente son vividas, o sea, hacen parte de la sí. realidad, no tiende a ser tan fantasioso, por decirlo de alguna Eso es algo manera. que yo he visto como una constante en sus obras, porque él de alguna forma habla de varios aspectos de la sociedad, de la humanidad, a rasgos generales, ejemplificando cosas. Acá me parece interesante porque dentro de todo, digamos que la novela se narra que el control que tuvo el gobierno es un poco tanto duro como descuidado, porque toman medidas un poco arbitrarias, simplemente como para evitar la proliferación del contagio, pero pues ni siquiera aseguran las condiciones mínimas para las personas. Y bueno, esto es una crítica muy clara sobre el fascismo que hubo en Portugal justamente en el siglo XX. Saramago es una crítica muy clara sobre todo lo que mencionaba mi hermano, sobre sus vivencias, sobre los Ujú. problemas que él alcanzó a ver cuando vivió allá y cuando experimentó este régimen, y en la novela quedan muy claramente plasmadas. Otra cosa que me parece interesante es lo que mencionaba anteriormente mi hermano, que durante la novela nunca se usa ningún nombre. Todos los personajes son llamados por el doctor, la esposa del doctor, el viejo, la esposa de no sé quién, el niño estrábico. Cada personaje tiene una característica y todo el tiempo se les llama así, nunca se les menciona el nombre. Hay un diálogo en el que ellos dicen como ya los ciegos, para los ciegos no importa el nombre, porque ya no tienen una cara como con qué asimilar a ese Con que, nombre, ya exacto. tienen que empezar a comprender el mundo con otros sentidos y como que en ese aspecto el nombre queda un poco detrás. Pero entonces, al no usar el nombre ni ubicaciones geográficas, porque pues él describe un pueblo, una ciudad, pero no menciona nunca que es un lugar en específico. Y al hacer esto, él juega un poco con eso, él juega, al dejarlo como con esa ambigüedad, logra hablar de aspectos sociales, de aspectos más generales de las personas, de la humanidad, de todas esas dinámicas sociales que tenemos. Eh, es interesante, ¿no? Porque como que Sí. logra que su mensaje o lo que está tratando de alguna forma le llegue a todo tipo de población. O sea, no se Ujú. sesga por si es europeo, si es de la cultura oriental o así, asiática, ¿no? Como que dentro de todo globaliza cómo reaccionaría cualquier ciudad, cualquier sociedad con unas circunstancias similares, ¿no? Exacto, incluso también, digamos, algo, digamos que yo logro destacar un poco con respecto a este libro, es el tema como de la amplia, como de la amplitud con la cual el escritor le da a su lector para el tema de interpretar todo, digamos, como el fin de la ceguera. Entonces, por ejemplo, como Mm. bien lo mencionaba en el resumen, el tema de es una ceguera totalmente blanca que digamos, o sea, dependiendo de quién lo lea y el momento en el que la persona lo esté leyendo, se puede identificar con muchas cosas. Puede ser ceguera con respecto a situaciones sentimentales,
situaciones económicas, situaciones políticas, etcétera. Entonces, digamos, como nomás tener ese reflejo de que, ¿por qué es blanca? ¿Por qué tiende a ser luminosa, lívida? De pronto se podría llegar, luminosa, lívida no. Sí. Entonces, digamos, como que es muy abierto a interpretación también de los lectores. Sí, me parece interesante eso porque uno de los apuntes que tengo es que de alguna forma la ceguera, o sea, la sociedad por lo general tiene como una ceguera voluntaria. Esta Ujú. ceguera voluntaria se construye con los sesgos que uno crea justamente al casarse con ideas radicales, Sí, al caer como en con esa ignorancia, ¿no? religiones, Sí, etcétera. o sea, al casarse con una postura política, religiosa, lo que hace la mayoría de veces eso es pues justamente cohibirse o cerrarse a las demás ideologías, a las demás posibilidades, y pues eso les lleva a caer en un radicalismo que pues interpretado metafóricamente en la obra es eso, es una ceguera voluntaria, opcional, que la gente toma porque tienen la capacidad de ver, tienen la capacidad de aprender mucho más allá de lo que les es dado, pero no lo hacen porque es más cómodo, sí, es más cómodo de pronto cegarse y acostumbrarse a moverse con los demás sentidos, que darse la oportunidad de expandir más allá la visión y de pronto perder un poco la tranquilidad con eso, ¿no? Con el tipo de ideas que puedan caer ahí. Claro, porque incluso, digamos, lo podríamos llegar a tomar como que el tema del camino fácil, ¿no? De pronto de simplemente seguir ideales que una sociedad ya ha venido incurriendo y demás, no cuestionarse, no preguntarse acerca de que puede existir un camino diferente. Y todo eso es lo que nos lleva precisamente a eso. Simplemente puede llegar a ser algo como que el camino fácil y yo soy consciente de que pueden haber más caminos, pero yo elijo al fin y al cabo, en este caso, pues ser ciego. Sí. Simplemente elijo ser. Sí, como esta dinámica del amo y el esclavo, ¿no? Que lastimosamente la mayoría de las personas en el mundo se sienten más cómodas siguiendo a una persona que teniendo ellas que ser el líder, el que toma las decisiones, Exacto. el que decide, ¿no? Correr el riesgo y asumir como esos retos porque se sabe que, digamos, los caminos no son sencillos, hay que pasar por muchas situaciones Ujú. personales, etcétera, incluso pues ya en el mundo moderno, por decirlo de una manera, monetarias, para poder llegar como cumplir esos sueños. Entonces tiende a ser mucho más fácil, no sé, digamos el ejemplo rápidamente con los trabajos. Tiende a ser mucho más sencillo encontrar un empleo en una empresa que uno mismo formar su empresa o ser uno su propio emprendedor. Sí. Entonces es como el ejemplo así más sencillo que se me viene aquí a Ujú. la mente. Y Pero tiende a ser eso. Y que al fin y al cabo termina siendo es una decisión propia de por qué camino voy a seguir. totalmente, sí, creo que el autor deja muy claro esto de que todos tenemos esa opción de elegir justamente que esa metáfora de elegir ser ciegos por voluntad o elegir abrir los ojos, ¿no? Y ver que el Ujú. mundo, pues, no es ni blanco ni negro, sino que está lleno de muchos matices y que, pues, estas ideas radicales, pues, como que no, ya están un No, poquito mandadas a recoger, ¿no? sí, Y el más por, espacio de la charla, de la conversación, es necesario. y más también por el acceso a la información que se tiene. O sea, de pronto uno lo puede llegar a pensar en siglos anteriores precisamente por eso, que la información estaba tan sesgada a unos medios tan específicos que todas las personas no tenían acceso a ella y pues obviamente se dejaban convencer con lo que le decía a su vecino, su Mm, amigo, su jefe, etcétera. En cambio, sí, hoy en día ya precisamente es eso, con el acceso a la información, que también es información, puede ser información basura o no, pero pues hay información al fin y al cabo y uno tiene más acceso a poder buscar diferentes fuentes y ahí poder elegir sus caminos o poder empezar a cuestionarse. totalmente. Excelente ese punto. Bueno, un apunte extra ahí que va un poco en paréntesis, es como la categoría en la que cae esta obra. Esta obra es como muy similar al realismo mágico que maneja García Márquez, porque sí te involucra herramientas de la realidad, así como también pues otras que están más allá, como pues justamente aquí la premisa, ¿no? Que es una ceguera blanca. Exacto. Otra cosa que me parece muy interesante de esta obra es lo visionario que fue Saramago, porque pues como dijimos la obra se escribió en el 95, sin embargo mucho de lo que pasa en la obra tiene mucha afinidad con lo que vivimos todos durante la pandemia, ¿no? En cuanto a las medidas que tomó el gobierno, a cómo reaccionó la gente, a todo ese tipo de situaciones que vinieron después, es interesante porque él de alguna forma fue acertado
en pronosticar cómo una sociedad se comporta cuando un mal desconocido empieza a afectar a todos indiscriminadamente, independientemente de la edad, de la condición física, de la de, la, raza, de de la lo que sea, posición socioeconómica, cualquiera. etcétera, no importa. Como justamente como pasó con el COVID, con la pandemia, que pues llegó y nos encerró, nos hizo readaptarnos a muchas cosas. Esta obra, esta obra tiene eso también. Creo que uno en este punto leyéndola después de haber pasado por la pandemia, es muy fácil que al hacerlo empiece a remembrar muchas de las situaciones que allí se vivieron. Y pues es lo que les digo, es interesante como lo visionario que pudo ser al acertar, ¿no? Las reacciones que tiene la Sí, gente. Que eso es otra de las cosas que me parece que él hace con genialidad, es justamente como analizar esos conceptos macros justamente en los humanos, en la sociedad y esto, cómo él los analiza y cómo con un ejemplo literario logra encerrar tanto de eso, tanto de lo que es inherente en nosotros, lo que hace parte de nuestra humanidad, lo que nos define como los seres personas y seres humanos. humanos, ¿no? Me parece muy interesante el cómo esa capacidad que tenía de analizar las cosas, ¿sí? Sí, como una visión, digamos, también a partir de sus vivencias, porque, digamos, el ejemplo, digamos, como cuando ya, digamos, empezó a propagar la ceguera. ¿Y qué fue lo que, digamos, optó por hacer el gobierno? No. Los primeros casos que obtuvimos, encerrémoslos porque ellos pueden ser los que están contagiando a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Los encerramos en un lugar, les brindamos comida y ya, no más, para poderlos obtener ahí. Entonces, como que esa visión que como lo mencionaba ahorita, la vivimos en el COVID, que pues no fue tanto como encerramos a un grupo en específico de personas Mm. en un manicomio, sino que era cada familia, cada persona encerrarse en sus cuatro paredes y no salir, y tratar de no tener contacto con el mundo exterior, Sí, con las personas, ni siquiera con sus propios familiares. Entonces, e incluso dentro de la misma casa, cuando había algún contagiado, pues, ¿qué era lo recomendable? Váyase usted, encierre en su cuartico solo, dejen todo aparte, que pueda utilizar un baño solo, unos utensilios de cocina solo, o sea, solo sí, para él. Entonces era también como ese sesgo con respecto a cómo pues yo voy a reaccionar frente a ese momento porque, oiga, tengo aquí a mi mamá, a mi esposa, a mi hermano, lo que sea, pero ni siquiera puedo conversar con él o poder sí, simplemente acercarlos. Entonces siempre es bacano y es muy aceptado precisamente como esa visión que logró tener, digamos, Saramago en su momento. mm, Y, y es interesante, digamos, cómo llegan a ocurrir esas ideas, ¿no? sí, sí, total. Creo que, o sea, una de las enseñanzas más grandes que nos dejó la pandemia fue justamente eso, ¿no? Mostrarnos lo mucho que nos necesitamos y que necesitamos conversar con el otro, interactuar, o sea, tanto escuchar como ser escuchados, ¿no? Sí. Porque creo que eso fue lo que mayor causó como estragos a nivel sociológico y demás en las personas, ¿no? Y creo que pues con ese tipo de cosas comprendemos mucho mejor y tenemos como experiencia física un argumento real de lo necesario que es eso, lo necesario, lo vital que es el colaborar mutuamente y el estar siempre en compañía del otro. Ujú. Eso también lleva un poco, de pronto, el aislamiento a que nos vemos forzados y al que pues, los personajes en la obra se ven forzados también lleva un poco a la humanidad o a cada quien a reflexionar sobre la responsabilidad de sí mismo, ¿no? Porque de alguna forma también a veces se lega muchas responsabilidades al Estado en muchas situaciones, sea lo económico y demás. Sin embargo, pues bueno, es de sabido conocimiento que todos los estados tienen sus falencias y demás. Entonces la cuestión es, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos empezar a mejorar nosotros desde nuestra vida personal, desde nuestras relaciones con los demás, para empezar a hacer eso, para empezar a responsabilizarnos y empezar a tomar acciones un poco más acertadas para la convivencia, para la sana convivencia entre todos, ¿no? Yo pensaría que, digamos, uno de los principales factores es el saber escuchar, precisamente porque muchas veces estamos en el yoísmo de que solo importa mi opinión, solo importa lo que yo diga, lo que yo haga y cómo yo lo haga. Y no nos damos ese espacio, esa oportunidad de poder escuchar a la otra persona, porque muchas veces al simple hecho de escuchar a esa otra persona me genera o me va a generar a mí nuevas ideas o nuevas preguntas acerca de cosas que de pronto yo no había tomado en cuenta. Entonces, a raíz de todo esto, es que podemos generar como esa conciencia con respecto a, oiga, venga,
existe un problema, usted piensa en una solución, pero puede que otra persona piense en otra solución Mm, diferente a la suya, y asimismo podemos hacer un recorrido con muchas cosas y podemos llegar hasta encontrar una solución con la ayuda de cada una como de las ideas que las personas están dando, sí. ¿no? Eso me hace pensar en este tema también de justamente esa importancia de pronto de buscar soluciones más comunitarias y no tanto subjetivas o personales. Exacto. Porque creo yo que pues, digamos que otra de las características que tenemos en el modelo actual de sociedad, de cultura política, es justamente esa cultura del individualismo, ¿no? Que acá pues estamos, digamos que se nos bombardea constantemente con la idea de que tenemos que desarrollarnos, crecer, aprender, evolucionar como seres humanos y solo entonces vamos a poder ofrecerle algo a la sociedad. Sin embargo, obviamente aquí hay mucho rescatable porque sí, sí, y muy probablemente una persona que se construye a sí misma termina teniendo la oportunidad y la capacidad de brindarle ayuda a los demás desde su propia experiencia. Ujú. Sin embargo, creo que eso también puede jugar en contra porque se está cultivando mucho la cultura de la individualidad, del egoísmo. Entonces, pues puede que la persona alcanzado ese punto sí tenga la disposición de ayudar o puede que no, que siga Exacto. cultivando Simplemente, objetivos muy, muy personales, muy egocéntricos y pues no va tanto por ahí. Creo yo que lo ideal y lo que decía anteriormente, lo que nos enseñó la pandemia es justamente lo mucho que nos necesitamos unos a otros. Entonces, sabemos que hay problemas y los podemos, más de uno los podemos ver. La solución no es una solución personal, no es mejora tú y va a mejorar la sociedad, no. La solución es mejoremos todos, procuremos que todos podamos crecer lo más a la par posiblemente y muy, muy posible en esa situación ideal vamos a poder encontrar soluciones más acertadas porque pues vamos a tener más puntos de vista, más creatividad, más opciones para proponer cosas, ¿sí? No solo una persona desde su sesgo, desde su privilegio o está desde haber superado la carencia y también llegar a ello por meritocracia o lo que sea, sino es más pensarnos siempre en sociedad, que a final de cuentas todo lo que ocurre en sociedad nos afecta a todos, asimismo las soluciones dependen de todos, no dependen de legarle la responsabilidad a un Estado, a las empresas, a un jefe, ¿no? La solución siempre es, y no empieza netamente por uno, sino justamente sí, por la comunidad, que nos sirve a todos, ¿no? exacto. Pero ahí, digamos, me surge una pregunta pronto para hacerla. ¿Cómo ve ese modelo, digamos, de organización, o un modelo como organizacional, digamos, en ese sentido? Porque, digamos, trayendo la colación, aquí en el libro evidenciamos que había un modelo de organización que había como una especie de líder, que era pues la mujer del doctor, porque era pues la que podía ver y era la que podía ayudar a los demás. Sí, Entonces aquí, digamos, cuando hablamos de que es verdad que tenemos que construirnos todo como sociedad, pero tiene que haber un modelo, ¿cierto? ¿Cómo creería o cuál cree que sería el modelo que más se adapte ahí a como esa construcción? O sea, sí o sí va a existir un líder el cual pueda ir guiándonos a todos y ahí, digamos, se van desprendiendo las ramas con respecto a autoridades o cómo lo vería. Porque igual, si va a haber un líder, va a haber como más organización, de pronto se podría pensar. sí. Pues que, bueno, sí, Entonces, sí es cierto que las jerarquías funcionan en varios aspectos, sí, o sea, no son del porque todo malas. por lo que hablábamos ahorita, sí, o sea, mucha gente prefiere pues que alguien le diga qué hacer, que alguien lo organice, a ellos tener que tomar la decisión. Exacto. Pero digamos que pues es un poco peligroso porque de pronto el líder que se instauró inicialmente es por voto popular, porque todos consensuamos que esta es la Sí, persona más más idónea. idónea, más dotada para asumir ese rol. Sin embargo, creo que otra de las cosas o sea, otra de las máximas que se mueven en la sociedad es que pues el poder lastimosamente siempre corrompe. Entonces, Exacto. por más que de pronto usted haya llegado allí con los fines más altruistas posibles, de pronto ya en el punto, en ese cargo, pues empieza a verse seducido Por porque tiene seguir. autoridad, o sea, porque lo están escuchando, porque le hacen caso a usted, ¿sí? Entonces digamos que sí funcionan las jerarquías y sí creo que sean necesarias, pero legarle completamente el poder a una persona siempre va a ser peligroso, independientemente de la calidad de persona que pueda ser, porque pues todos corremos ese riesgo, por Claro, más porque altruistas, antropólogos, lo que sea que, termina siendo como un mal del ser humano, por decirlo así, precisamente, que incluso lo podemos llegar a relacionar un poco más a la realidad con, no sé, como con el sistema político, así para ponerlo por encimita.
personas que, digamos, vienen, no sé, de barrios populares o vienen como que de unas circunstancias muy específicas que los hacen como que, bueno, ellos crecieron, lucharon, se formaron con el fin de poder llegar a un puesto en el Estado o en el gobierno para ayudar a la gente. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan a ese punto de estar en el gobierno, de una u otra manera terminan corrompiéndose por ya también el modelo interno que está ahí. Entonces, Sí, por más de que tenga muy buenos ideales, muy buenas ideas, muy buenas cosas, en primer lugar puede que ni siquiera llegue ¿qué? A realizarse alguna de las propuestas que tenga. Y en segundo lugar, pues ya se empiezas a contagiar de todo ese mundo, todo ese mm. universo de gobierno, Pero creo por yo decirlo que así. algo que lleva a las personas a que eso pase hoy en día es justamente ese sistema democrático que tenemos, ¿no? Ah, sí, el Creo pues sistema que eso es una democrático discusión un poco más larga de pronto para otro espacio, pero así como a rasgos modos es que pues una persona para llegar al poder, y bueno, nosotros ponemos el ejemplo de Latinoamérica, para llegar a ser presidente, para ganar unas elecciones, para llegar a ese punto tiene que hacer muchos tratos con mucha gente dentro del país, con de muchas ver muchos empresas, favores. muchos, exacto. Entonces cuando llega al poder, esa persona puede tener muy buenos ideales y la puede tener clara, ¿sí? Puede saber qué necesita la sociedad y puede querer hacerlo, pero lo que tiene que hacer para llegar a esa situación de poder termina siendo una deuda que lo lleva a no poder obrar como lo Como desea, quise. Sí. porque pasa los 2 primeros años de su gobierno o más pagando los favores, entonces altera la constitución o bueno, modifica las normas o lo que sea, acorde o para, sí, acorde a los fines, a lo que necesitan las personas con las que negoció, con las que invirtió y demás. Y luego pasa el resto del tiempo restante de su gobierno buscando una reelección. Y eso pues es caer en lo mismo, buscando nuevos auspiciadores, nueva conexión. Ujú. Entonces, pues es como, o sea, creo que yo, de pronto, sí, o sea, uno de los factores importantes que lleva a que el poder corrompa también va por ahí. Entonces, también me pone a pensar en eso, ¿qué tal con otro sistema de democracia, otro sistema político? Tal vez eso no llegue tan allá. Tal vez sí se le pueda delegar el poder a una persona, pero si la escogimos de forma diferente, ¿sí? Si no la Exacto. obligamos a negociar de esa forma, a caer en toda esa politiquería, eso Es que es eso es un como una mundo, fiesta, eso es un folclore sí, que se ve cada 4 años que hay elecciones, es un despilfarro de recursos nacionales y pues de la población, es un despilfarro de tiempo, pues exacto. de bombardeo y atención de las personas, porque pues están bombardeándolas todo el tiempo con noticias en el celular, en el televisor. Esto es una feria, eso es un folclore ahí, como decía, que pasa cada 4 años, que lo único que hace es seguir atrasando los planes a futuro, ¿no? Pero bueno, para no andar tanto en eso. Creo que otro punto que queda muy claro dentro de la obra es justamente, pues ya que estábamos hablando del poder, me hizo pensar en eso, que justamente en el humano las dos vertientes del bien y el mal están siempre muy presentes, Sí, porque en la obra es interesante ver cómo, por un lado, sí, las personas que empezaron como a socializar, como a hablar entre ellas, el primer grupo de ciegos, que son pues como los protagonistas, son como ellos entre 7, ellos formaron como su grupo de amistad, su como vínculo, su pequeña familia, y eran cada uno, no se conocían, se llegaron a conocer allá, pero tras atravesar muchas situaciones difíciles, como ya lo mencionamos, porque pasan por muchas situaciones de violencia, de hambre, de falta de aseo, de verdad caen en una deshumanización que a veces es duro leerla, ¿no? Hay unos sí, pasajes, el uf, libro tiene unos pasajes que lo mueven a uno muchísimo, que bastante. hacen que uno tenga que pausar, tenga que hacer como no, o sea, Sí, o sea, como el ser humano puede llegar a tal punto. hacer Y, tan, sí, y yo creo que lo que más llega a impactar es que no, o sea, no es ficción. O sea, lo que llega a impactar es que es algo de la vida real es humano, sí. y es lo que también llega a uno, cómo es posible que pueda llegar a ocurrir este tipo de Es que eso es lo que me circunstancias. gusta eso es lo que, una de las cosas que he visto en las 3 obras que le dio él, que él deja muy claro eso también, o sea, lo que es la esencia humana, él como que le gustaba mucho hablar sobre aquello. Y en esta obra queda plasmado mucho eso, porque pues estaba mencionando que, por un lado tenemos el ejemplo de esas personas que tras vivir condiciones miserables en conjunto, pues terminaban formando un vínculo casi al momento de que ya eran como familia y de hecho sí surgen un par de afectos amorosos entre ellos. Ujú. Hay un niño que todo el tiempo está sin la mamá y una mujer es la que se apropia de él
y eras como su mamá todo el tiempo, ella le daba de su comida, lo cuidaba, Y, lo dormía, y eran todos, digamos, se apoyaban tanto en las decisiones como en la organización, también todo. que es importante, y que incluso todos decidieron, cuando ya, digamos, se incendió el manicomio, pues venga, todos salgamos juntos Sí, y empezamos a buscar las casas de cada uno, ahí, pero al final terminan todos es juntos. sí, ahí es bonito ver eso, como pese a todo el autor rescata esa solidaridad humana Claro, que está latente en todos, o sea, que ahí salva sí. nadie puede decir que sí, o sea, alguien es totalmente malo o totalmente No, bueno, creo que cada ser humano y la humanidad en general, ambos siempre estamos jugando en esos dos polos, ¿no? Entre el bien y el mal. Porque bueno, en la obra se ejemplifica el bien, la solidaridad por ese lado, pero también muestran cómo, como mencionábamos en algún punto, empiezan a llegar más personas ciegas al recinto que habían organizado, al manicomio, y en un momento unos hombres se reúnen, uno de ellos, solo uno de ellos tenía un arma, mi y arma. esa arma hizo toda la diferencia. Y ya como en ese punto el ejército y los que les daban la comida ya no estaban como tan presentes, tan pendientes de ellos, esas personas dentro del recinto toman el poder y se Ajá, vuelven como unos tiranos, porque ellos primero se apropian de toda la comida, o sea, es, es, en cuenta por dónde la entran, la apropian y empiezan a exigirles cosas a las personas para poderles dar de comer. exacto. O sea, cuando a sabiendas que la comida era para todos y se distribuía equitativamente para todos. Y esas personas empiezan haciendo demandas económicas. Vamos a recoger los relojes de oro, los anillos de Exacto. bodas, empiezan haciendo esto. Y luego, conforme pasa el tiempo, pues ya ven que no se satisfacen con esto y empiezan a tener requerimientos carnales. Entonces empiezan a pedir, a solicitar mujeres para violarlas. Y esa es una de las escenas más duras que hay dentro de la obra, Mm, como este grupo de mujeres que ya las conocemos, que son amigos, tienen que pasar por todo ese dolor, por esa subyugación que estas personas, solo por tener arma, un poder ahí que ellos mismos lograron crear, logran subyugar a todos los demás. Entonces es curioso porque ahí también se ve muy plasmado la capacidad de maldad que tenemos nosotros, porque sí, todos están compartiendo una misma situación de enfermedad, de carencia de comida, o sea, las mismas condiciones precarias, y aún así en esas mismas condiciones precarias no falta el que coge y quiere aún así imponerse y pisotear a los demás, pues ya que todos están en el fango, hay alguien que quiere pararse encima de los demás para no tocar ese mismo fango, ¿no? y el punto ahí también importante a rescatar es que, pues termina también cierto curioso que listo, tenían un arma, pero no veían. O sea, que podían dispararla, o sea, para poder llegar a herir a alguien tendría que hacer a quemarropa, si no, no. Pero también lo curioso es que, digamos, esa raíz de de que con una sola persona ya hay muchos que, digamos, puede que tengan la semilla pensada, la semilla ahí plantada, pero pues no se atrevieron a hacer como la jugada, por decirlo así. En Sí. cambio, cuando existe como esta persona que sí es como que no, venga, yo tengo el arma, yo voy a tener la autoridad y voy a empezar a hacer eso, pues los demás personajes van a empezar a seguirlo, ¿no? Y efectivamente, digamos, todo como esa maldad, esa avaricia por simplemente tener comida, poder satisfacer necesidades físicas, todo eso es lo que conlleva como a esa deshumanización, de pronto la podríamos llamar, porque termina sacando lo peor, digamos, a nuestro concepto o a mi concepto del ser humano, ¿no? Llegar, pues, digamos, es eso, o sea, sin importar que las otras personas mueran de hambre o que estén sufriendo o padeciendo algo físico o simplemente con el hecho de negarle como recurso básico Sí. a una población que está en la misma condición uno, que pues realmente termina siendo bastante impresionante al momento en que uno está leyendo las páginas. Eso que ustedes dicen también me hace pensar justamente en la importancia de un buen líder, ¿no? Porque lo que dice, o sea, Exacto, así como una persona mala que se instala en el poder, termina como motivando a los demás que también tenían cierta maldad en sí mismos a sacarla a flote completamente. exacto. Tal vez ocurra lo mismo en el caso contrario, tal vez con un líder muy altruista, muy humano, muy empático, logré despertar en los demás esa empatía que pues necesitamos para estar todos en mejor, ¿no? O Ujú. sea, es vital, ¿no? También tener un buen líder, pero pues eso muy Eso curioso, es, no sé, sí, es que no, porque o sea, no es tan sencillo, precisamente pensaré yo por la construcción social
en la que pues nos movemos en la actualidad, Pues que tiende sí. a ser, digamos, un poco consumista, materialista, No, idealista creo yo también. que nosotros como cultura latinoamericana ya estamos muy traumados con el gobierno. O sea, para También, nosotros el gobierno es un enemigo, nunca ha sido alguien que está de nuestro lado, que está allí para en brindarnos, parte, en parte. sino que la mayoría sí los vemos como alguien que nos roba, que coge nuestros recursos, y a pesar de todo, o sea, es curioso, es irónico porque es necesario, o sea, es necesario que haya alguien allí protegiendo la vía pública, los espacios en común, porque sí, o sea, como un poco esto, bueno, no sé lo de la propiedad privada, pero sí, siempre es necesario que se haya como un líder, como alguien al mando, ¿no? Sin embargo, pues nosotros ya estamos como con ese sesgo, estamos un poco traumados porque ya no creemos en nadie, Yo sea creo de que izquierda a eso, derecha, ¿no? Ya hoy en día no. pues yo creo que eso va a depender mucho también en el contexto donde se viva, porque creo que el gobierno para, para cualquier persona también va a llegar a ser en algún punto malo, porque está afectando, digamos, sus propios intereses o sus propias comodidades. Porque, por ejemplo, sí, logro captar el punto de lo que usted dice aquí de América Latina precisamente porque no vemos, digamos, no sé, lo vemos con el tema de inseguridad, con el tema de infraestructura, etcétera. Pero de pronto cuando uno conoce, digamos, otras culturas de otro lado, se da cuenta que las mismas personas también dicen, el gobierno solo me quita impuestos, solo me quita mi dinero y demás, pero de pronto no valoran esas cosas que de pronto otras sociedades no tienen, Claro. como parques limpios, la seguridad, sistema de transporte público, etcétera. Sí. Entonces, simplemente el gobierno, pensaría yo, termina siendo malo para cualquier tipo de persona, no importa si es latinoamericano, europeo, etcétera, precisamente porque cuando afecta a sus propios intereses o afecta a su bolsillo, de pronto que es lo que uno estaría pensando, es cuando ahí termina siendo una figura negativa. Pero en ese caso, pues siempre va a haber un conflicto, ¿no? Porque ¿Sí? pues obviamente el gobierno está como para ser un mediador ahí, porque digamos que siempre va a afectar los intereses personales, porque creo que por interés personal, pues cualquiera entonces elegiría esta casa Sí, o este claro. dinero, o sea, se impondría y elegiría lo mejor para sí mismo, ¿no? Por eso es que es necesario igual que haya un mediador allí para que distribuya lo más, bueno, Sí, ese es eso. equitativamente posible, que pues bueno, es algo que no pasa, es algo Sí, utópico, por lo menos pero de aquí alguna en forma sí le da, Latinoamérica sí vemos que no pasa exacto, pero mucho. pues de alguna forma sí le da como un esquema, una ruta al menos a seguir para la gente, ¿sí? Para que al menos sepamos, conozcamos lo que es un límite, conozcamos hasta dónde podemos obrar y no, pues no estemos pisoteándonos justamente, ¿no? Porque es que creo que lo que el caso de abolir el Estado, pues sería justo el caos, ¿no? Y pues Sí, en caos tampoco, o sea, exacto, porque hay una empezaría que, frase pesada, no sé qué tan de acuerdo esté con ella, que dice que es mejor un líder autoritario bueno que una mala democracia. O sea, en el sentido de que de pronto sí alguien autoritario que cohiba ciertas libertades, pero que le asegura medicina, le asegura estudio, le asegura oportunidades, a un lugar que de pronto en donde tienen más libertades, pero está regido por el caos, la violencia, ¿sí? no, ahí en ese ¿Qué caso tal? pensaría que, pues, bueno, no sé si sonará polémico, pero preferiría líder autoritario. El autoritarismo, ¿cierto? Sí, Por eso claro, digo, es que es una porque frase polémica porque pues obviamente muchos dirían como no, el autoritarismo sí, tampoco que dónde porque va a estar mi ¿dónde está el libertad, libre que desarrollo? mi ¿Dónde? libre pensar o mi libre Exacto. escogencia o algo Pero así. es que digamos que Eso es lo que en lleva al culturas caos como la también. latinoamericana vemos en donde no hay tanto control del Estado con ciertas cosas y la gente es más libre de hacer otras y uno ve los choques, las fricciones que hay sociales en ese sentido, en la desigualdad, porque pues empezando por la desigualdad, nace mucho de los problemas que pues son el robo, la Ujú. violencia, la inseguridad, ¿no? Entonces es que es polémico por eso, Sí, porque es que obviamente la libertad es algo inherente a la naturaleza del ser humano, es algo que yo también creo que no, y debería es respetarse, fundamental. al menos en la mayoría de situaciones, pero es que tampoco podemos caer en un exceso de libertad, porque lastimosamente en en ese espacio, todo el mundo andaría imponiendo su libertad, imponiendo su yoísmo, sus deseos, y van a Exacto, andar pasando por encima de otras personas y se volvería un espacio incluso mucho más caótico. exacto, más O sea, hostil porque creo que solo estoy pensando es en mí, mis necesidades, que si al otro no le parece que esta sea mi forma de libertad, entonces yo voy a pasar por encima de él precisamente porque es exacto. lo que yo opino y pienso.
por eso Entonces, digo que es polémico, ¿no? O sea, sí, porque es que es como legarle esa, es como decir, no fuimos capaces nosotros de autorregularnos, tenemos que legarle esa responsabilidad a alguien más. Pero al exacto. hacerlo, pues jugamos con que esa persona se puede volver un tirano o un mesías o una persona que nos guíe sabiamente, ¿no? Ujú. Tal vez, tal vez sí pueda pasar el tema de encontrar un buen líder y todo, pero con el tiempo, ¿no? Porque creo yo que ¿Se no sé, o construiría sea, acá o...? hablando como de pronto teórica, así de pura teoría, creo yo que de pronto, digamos, listo, de Latinoamérica estamos como estamos y pasamos a una democracia autoritarista, ¿sí? Autoritaria. Entonces, al principio, obviamente, va a haber No, claro. mucha fricción porque pues la mayoría se van a empezar a cohibir libertades y demás y van a haber muchas personas que se levanten contra ellos, ¿sí? Pero tal vez con el tiempo se empiecen a estabilizar esas irregularidades de oportunidades, de distribución de recursos y demás, y al estabilizarse eso, las personas mejor educadas, con mejores oportunidades y demás, ya no tengan tanto esa violencia en sí, ese resentimiento o como sea que le quieran llamar en su interior, y solo tal vez tras haber perdido la libertad por un tiempo, logren apreciarla mejor y logren usarla mejor con el tiempo. Entonces Ujú. tal vez el liderazgo autoritarista sea necesario temporalmente, o sea, ¿sí? Por un tiempo O sea, como que mientras, sea como una como una transición transición. corta. O sea, que al principio, y no sabemos, no podríamos estimar un tiempo, porque eso Sí, creo no, que eso también pueden ser depende muy del lugar, ¿no? décadas. O sea, no. Exacto. Pero tal vez sea una buena opción, o sea, instaurarlo, ver qué pasa, ver qué mejoras pueden haber, qué deterioro es esto y ver luego qué sucede después. Que creo yo que iría más por ahí, que al principio todo el conflicto estaría al inicio, pero luego con el tiempo, con los recursos y demás administrado en buenas manos, las personas van a poder vivir mejor en general y pues van a llegar mucho más a eso, a una comunidad, a un trabajo mutuo sin tanta competencia, sin tanto egocentrismo ni tanto individualismo, sino más desde el altruismo, la empatía, que es algo que acá en este canal lo mencionamos bastante, Sí, ¿no? Porque bastante. pues, porque es un hecho, es de verdad, o sea, ¿O qué pues, opinan ustedes? ¿Qué opinan, digamos, con respecto a la pregunta que hacía mi hermano? ¿Qué creerían? ¿Sería una buena transición, digamos, poder vivir ese momento de tener como, bueno, delegarle esa responsabilidad a un líder utilitarista, pero que sea por, totalitarista, ¿cómo? totalitarista. Que sea un líder totalitarista, pero entonces que sea por un periodo como de aprendizaje para el ser humano y después volver a retornar a la libertad? Sí. ¿Qué Hay opinan? mucho debate ahí. Yo acá puedo pensar en varios Sí. contraargumentos para eso, pero vamos a dejar el debate abierto o de pronto para abordarlo en otro espacio, en los comentarios estaría perfecto. Pero vale, ¿qué más? Veo que otra de las cosas que podemos extrapolar de la novela es de alguna forma ver cómo cada vez más dependemos de la tecnología y cómo eso pues puede ser un problema cuando en algún momento por X o Y circunstancia nos privamos de ella. Y creo que la obra se ejemplifica con la vista justamente, porque creo que para la mayoría o para el ser humano la vista es el sentido más importante. Porque sí, o sea, nosotros tenemos cinco y con los cinco interpretamos el mundo y de los cinco obtenemos información y construimos todo lo que aprendemos, ¿no? Sin embargo, la vista es uno de los más claves porque es lo que nos permite diferenciar muchas cosas y Ujú. muchos de nuestros pensamientos, mucho de donde aprendemos va en la vista. Entonces, en la obra se ejemplifica bastante eso de cómo al negarles la vista a las personas, el mundo se va a un caos tan brutal, porque es que en la obra se muestra eso, se muestra que llegan a un nivel de deshumanización que es impactante leerla, porque digamos que hoy 2025, pues muchos estamos acostumbrados a los privilegiados, ¿no? Estamos acostumbrados a un techo, a agua caliente, a comer 2, 3 veces al día. Y eso cae como dentro de una normalidad y no parece para nada un privilegio, sino que Ujú. Sí, parece parece que algo que ya no, vivimos eso una es. vida al menos con lo mínimo, ¿no? Ujú. Sin embargo, bueno, yo ponía el ejemplo ahora con la tecnología. Sin embargo, creo que hoy en día estamos dependiendo muchísimo de la tecnología en muchos aspectos. ¿Y qué pasaría si llega a haber algún conflicto de intereses entre las empresas, entre los desarrolladores? Si pasa algo que haga que algo se caiga, ¿sí? ¿Cómo nos puede llevar? Porque creo que con la obra se ejemplifica eso. Al privar al humano de una de sus herramientas más usadas,
se pierde, o sea, se descarría de una forma brutal y pisoteando muchos derechos, porque en la obra pues se ve lo que ya mencionamos, se ve que caen en un desaseo, en no comer, en la violencia, es una cosa cerda. Incluso cuando también llegan a salir del manicomio lo podemos evidenciar como con respecto a cómo orientarse, ¿sí? Porque efectivamente hoy en día usted sale de su casa y para llegar a un punto, usted mira es el mapa. Ya ni Sí, siquiera es es de que pronto que todo. usted reconozca las calles o que no, este transporte me sirve o algo, no, siempre todo es a través de eso. Y lo logramos en la novela, lo logramos evidenciar cuando ya salieron del manicomio, que bueno, ahora vamos a nuestras casas y cómo llegamos allá. ¿Cómo Sí, llegamos a ella si ni siquiera sabemos en, no sé, en qué calle o carrera estamos? No exacto. tenemos como efectivamente ese punto de referencia que por lo general lo sabemos es a través de la vista, que no, en la casa rosada que está en la esquina es mi punto de Sí, referencia. sí, es verdad. Entonces, Ese es eso se logra identificar que ese mucho. es el punto, realmente sí es un peligro al que estamos expuestos ya hoy en día. Y Claro. que así como la pandemia, que digamos que en su momento parecía algo como que impensable, como que no puede pasar, algo así puede ocurrir de nuevo con la tecnología. Porque pues hoy en día seguimos viendo cada vez más desarrollo, más avance y vemos que la gente cada vez se recuesta en ellos Ujú. para sus tesis, para sus trabajos de universidad, Sí, para memorizar un número, para ubicarse. la IA que ya hágame este examen. Sí, todo, es que ya lo hacen. Y justamente pues lo que causa eso, o sea, bien usado, eso puede ser una herramienta para No, desarrollar sí, grandes cosas, pero es que pero no lastimosamente hay la que mayoría no depender. es, sí, exacto, y lastimosamente la mayoría de las personas no están bien educadas para usarla sabiamente y lo que hacen es recostarse y lo que terminan haciendo es perdiendo capacidad de retentiva, de memoria, de concentración. Entonces, ¿qué pasaría si de aquí a unos años que seguimos acumulando esa dependencia? Algo pasa, un cambio brusco o algo como ya lo mencionamos ¿a dónde vamos a parar? ¿Podríamos caer en algo similar? ¿Podríamos caer en empezar a pisotear al otro por sobrevivir, por tener lo mínimo? Porque sí, o sea, es algo que se ve muy en la hora, esa capacidad del ser humano de imponerse, no sé, o sea, el Es que individualismo, creo yo, que es lo incluso, que... incluso suena un poco desalentador, ¿no? Porque pues según las cosas como están y de pronto esas proyecciones que se ven como con respecto al tema de esa tecnología, es muy probable que pase. Puede que no nos toque en nuestra generación, puede que sí, puede que ¿Quién no, sabe? porque también con esos avances tan rápidos que de aquí a 10 años, ejemplo, Sí. ya el mundo cambie Porque de esa una generación manera. ya ha visto varios cambios y varias cosas Exacto. improbables. Entonces, quién sabe si sigamos, porque sí, creo que hay una estadística que habla sobre eso, que cada vez hay menos tiempo entre esos saltos, grandes saltos Ah, tecnológicos. sí. Creo que es que no la recuerdo muy bien, pero creo que hablaban del tiempo que pasó entre el empezar a cultivar comida y la industrialización, entre la industrialización y no sé qué. Entonces, y justamente nosotros desde el que apareció el celular y todo, hemos visto avances brutales en Y muy desarrollo de IA rápido. y demás. Y exacto, cada vez en menos tiempo, cada vez hay más herramientas, más tecnología. Entonces es muy probable que sí, que nosotros sigamos viendo esos grandes saltos agigantados en situaciones, porque son circunstancias que modifican bastante la sociedad. El celular es un ejemplo brutal de eso. El celular modificó completamente la sociedad, Claro, el la cómo manera de interactuamos, comunicarse, el tema cómo de aprendemos, todo, aprendemos, todo, todo, o sea, todo. Como la industrialización, como el dejar de caminar la tierra y empezar a cultivar plantas y demás, vegetales. Entonces, es curioso eso, ¿no? ¿A qué podemos llegar? ujú. Yo acá nosotros en conversaciones que hemos tenido aparte, yo menciono, yo creo que tal vez nuestra generación logre tener uno de esos viajes turísticos a la A luna, ¿sí? O sea, tal vez de aquí para el 2050 o algo así, sea asequible como, sí, pagar un viaje a Cancún o a Europa, no sé, Europa que pagarse sale por un mundo de plata, exacto, pero pero pues tal es vez algo en que unos uno va a años, hacer sí, y tal vez en unos años sea algo que uno puede así, se paga el tour, va uno a la luna, come en la luna, foto, tal, y se devuelve, ¿no? O sea, empezando por ahí. Aunque yo personalmente defiendo que hay que primero solucionar otro tipo de problemáticas sociales y geopolíticas y antes naturales y de dar esos ambientales. saltos, pero también sería interesante, ¿no? Llegar a ver algo así en nuestra generación, ¿no? Sí, la verdad sí, o sea, suena muy interesante y todo que bueno, esperemos a ver cómo el desarrollo nos Sí, va tomando. aquí Pero seguimos llegando. hay algo que quería, digamos, recalcar también mucho con respecto a lo que está diciendo ahorita, es que también tenemos que aprender
como a que incluso la novela no, bueno, es uno de los aprendizajes que me dejó, es el tema de que debemos aprender también a mejorar como o sea, como tener más contacto con nuestros otros sentidos, no solo con la vista, sino que sí tener más presencia Mm. con respecto, no sé, al tacto, al olfato, al gusto, al oído, que también, digamos, se suele saber que cuando una persona carece o pierde la vista, le termina potenciando mucho sus otros sentidos y termina, Sí, digamos, potenciando harto el tema del oído. Entonces creo que algo que de pronto nos pudo dejar como enseñanza, como de reflexión, es, sí, o sea, aprovechemos nuestra vista, cuidémosla, porque también con la tecnología y con sí. todo la estamos, miren, con todo esto, pues precisamente ya está, ya ahorita en el mundo hay muchas personas que sí o sí para poder ver de una manera más eficaz, pues necesitamos un tipo de artefacto o Exacto. lentes para poder verlo. Entonces, y también a medida de todo esto que va saliendo, estamos afectando mucho ese sentido de la vista. Entonces también es importante como poder explotar o desarrollar un poco más los otros. Los No sé, sentidos, sí. el tacto o incluso a veces hasta en el gusto. A veces, no sé, a veces uno come y come, pero ni siquiera sabe o ni siquiera es consciente como de esos sabores que están Mm. explotando dentro de uno. Y Yo me he nada, dado cuenta simplemente pasa y que ya. justamente como que todo esto tecnológico también ha llegado a afectar incluso eso. Personalmente yo lo noto, yo hablo mis rutinas, ¿no? Y yo también siempre acompaño tanto la preparada del desayuno o la comida como la ingesta con un podcast o con un video de algo, ¿no? Y sí, o sea, es interesante porque uno dice, bueno, o sea, mientras cocino, mientras me arreglo y demás, estoy escuchando, estoy aprendiendo algo, pero creo que es necesario a veces también eso. De pronto ya al momento de sentarse y disfrutar como tal la comida, ahí sí pausar el video, pausar la canción y sentarse netamente a comer, sin pensar en Exacto. nada más, sino realmente aprender a disfrutar de las cosas momentáneas y presentes, ¿no? Que es algo que también nos ha ido robando la tecnología, que, Claro. pero pues bueno, esta también es una tendencia muy natural, ¿no? De estar volando nuestra cabeza hacia el pasado y el futuro, y pocas veces disfrutamos El mucho del presente. presente, ¿no? Sí. Que nos puede enseñar tanto si tenemos los ojos bien abiertos o los Si sentidos estamos bien abiertos, ¿no? presentes ahí. Sí. Me parece interesante esa. Yo no la había notado, no la había extrapolado así, pero me parece una buena enseñanza también que nos puede dejar, de aprender a cuidar los demás sentidos y aprender a usarlos también, porque realmente Exacto. también hay mucho aprendizaje desde el olfato. A mí me parece Desde el interesante el olfato. tacto. El olfato muchas veces hay olores que le desbloquean a uno recuerdos, muchas Sí, situaciones muy puntuales específicos, o o de sea, lugares o de personas, y eso es un sentido que también tiene mucha relevancia en nuestro aprendizaje cognitivo, pero pues no lo tenemos como tan presente, ¿no? mm, Pero pues es importante. Yo personalmente, a mí me gusta meditar y a veces cuando me cuesta me enfoco mucho en lo que escucho. Siento que cuando me concentro en los sonidos, me puedo concentrar mucho más en el ahora. Entonces, a veces intento hacerlo en espacios en que no estoy quieto, sino que intento meditar, por decirlo así, o estar presente mientras voy de aquí al baño, digamos. Y me pongo a escuchar mis pasos. Me gusta escuchar como el eco de mis pasos. Me gusta escuchar cómo suena la puerta, cómo, sí, cómo destapa un esfero. Esos sonidos nimios que están en la casa, a veces lo ayudan a uno a estar acá, a mm, dejar de pensar en ayer o en mañana y a estar acá. Desde algo tan simple como digo, como caminar o exacto. destapar un esfero. Es Po- algo que también lo puede ayudar a uno mucho a eso, a estar en estar el en presencia. presente, disfrutarlo y gozárselo también, precisamente por eso, porque es que a veces nos la pasamos es pensando en, uy, yo me acuerdo cuando hacía eso y tal y eso, pero no estamos viviendo el ahora. Total. Entonces es realmente muy importante el poder manifestarlo ahí. Sí, 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 completamente. Bueno, entonces creo que ya no tenemos más apuntes. No sé, no tiene más apuntes. No, Listo. yo quería, digamos, eso, finalizar con esa reflexión, como lo hemos venido también haciendo de pronto en capítulos anteriores, la importancia de la lectura, la importancia, digamos, de aquellas conversaciones con los autores que, como bien lo hemos dicho, cada uno de nosotros puede tener una percepción, una perspectiva diferente de lo que el autor pues está intentando comunicar, pero lo ideal es como poder reflexionar acerca de ello y tener como esas pequeñas enseñanzas de por lo menos en este que venga así, puede llegar a ocurrir, no se sabe, puede sí, puede que no, pero entonces lo ideal es poder explotar un poco más acerca del ser humano, de los sentidos y a nivel social, que es una
cosa supremamente importante porque el ser humano sí o sí es un ser social. Correcto, sí. Entonces, bueno, nada, ya vamos cerrando el capítulo. Como siempre, la invitación es a que vayan directamente y lean la obra. Esta edición me gustó mucho, que no creo de bolsillo o contemporánea, no recuerdo muy bien. Pero sí, como lo mencionamos, este libro le ganó, le valió el El premio reconocimiento Nobel. del premio Nobel al autor. Entonces creo que eso ya de por sí habla bastante de lo que se pueden topar con la obra. Como hablamos, es muy acertada en cuanto a análisis social, en cuanto a narración como tal, a la forma, el estilo que el autor usó. Exacto. La verdad es una obra bastante entretenida, atrapante y muy educativa. Entonces, como siempre, la invitación es a que vayan directamente y la lean y ya saben, estamos atentos a sus comentarios, sus apuntes. A nosotros nos gusta bastante este espacio de conversar y debatir, así que sí, perfectamente si alguien quiere continuar alguna idea o responder alguna de las preguntas o debatir más allá en los comentarios o directamente, con mucho gusto los Los atendemos, estaremos leyendo. Sí, los claro. Claro, charlamos porque con ustedes. así generamos también una conversación pues de allá hacia acá y pues así, digamos, nos vamos nutriendo todo, que pues es al fin y al cabo A final de cuentas, nutrir la conversación, la lectura, el diálogo, la crítica también, sí. la discusión. Entonces, de verdad, muchas gracias por ello. Muchas gracias por el espacio. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ya saben, comenten, suscríbanse, compartan y muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Doble O.